Vale, parece que está grabando porque habla de detener o de pausar, así que nos ponemos en marcha. Fenomenal, pues bienvenidos todos al webinar de Fundamentos de Project Finance en contexto de sector renovables. A los que ya os intentasteis conectar la semana pasada, os reiteramos la disculpa por los problemas técnicos y muchas gracias por la paciencia y por la colaboración. Viendo un poco los perfiles que tenéis, la gente que se iba a conectar, pues vemos gente con más conocimiento del sector ya de renovables y de Project Finance en concreto y gente con menos conocimiento. Lo que ha intentado Alfonso es preparar una presentación y un webinar que os sirva a todos, pero evidentemente pues no es tan fácil hacerlo a medida. Haremos una parte inicial más introductoria y luego iremos, aunque queríamos hacerlo muy introductorio, pues la verdad es que cuando hemos estado revisando la presentación, a mí me parece que va a tener chicha y enjundia también para la gente que tenéis ya experiencia en el sector. Entonces, bueno, antes de dar paso a Alfonso, lo que voy a hacer es contaros un poco las reglas del cómo nos vamos a organizar el webinar. Luego presento a Alfonso, que es el protagonista y el que sabe de esto, y Alfonso, te cedo la palabra. Vale, en cuanto a funcionamiento del webinar, yo, bueno, soy Francisco Parga, Fuco para los amigos, para los que no me conozcáis, la mayoría sí que me conocéis. Yo voy a ejercer de moderador, ¿vale? No soy ni mucho menos especialista en Project Finance ni en renovables, el experto es Alfonso. Entonces, lo que haré es, básicamente hemos planteado el webinar como que Alfonso vaya hablando, va haciendo una presentación de entre 30 y 45 minutos y él no va a estar mirando el chat, pero cualquiera que quiera hacer una pregunta sobre algo que esté contando Alfonso en ese momento, la pone en el chat y yo estaré mirando el chat y aquellas preguntas que considere relevantes, interrumpiré a Alfonso y la haré sobre en el mismo momento. Y además hemos reservado un rato al final de la presentación para el que quiera, el que prefiera esperar al final para preguntar. Daremos oportunidad de abrir micrófonos y preguntáis todo lo que queráis, tanto por el chat y las haré yo, como abriendo el micrófono directamente y preguntáis abiertamente. Vale, en cuanto a Alfonso, que es el que va a ser el ponente y es el experto en la materia, pues es director en Vestas del Departamento de Financiaciones Estructuradas, es licenciado en Administración y Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria, comenzó su carrera profesional en KPMG, en Corporate Finance, donde estuvo 4 años, incluida una estancia en KPMG Los Ángeles, y actualmente lleva ya 10 años en Vestas, donde es director, como os decía, del Departamento de Structured Finance. Posee las acreditaciones CFA y CAIA, así como formación en liderazgo, coaching por la EAE Business School y por el IMD Business School. Alfonso, todo tuyo, muchas gracias por haber sacado el tiempo y un placer oírte y nada, the floor is yours. Pues nada, muchas gracias, Fuco. Lo primero que a mí me gusta cuando doy clase o una charla, hacerlo interactivo. Somos muchos, es un poquito más difícil, así que, oye, Francisco, Fuco, pregúntame lo que quieras, las preguntas que veas en el chat, porque no es que no le esté mirando, es que ahora mismo soy incapaz de encontrarme en la pantalla y nunca he podido hacer dos cosas a la vez, o sea que... Y nada, pues lo hacemos lo más dinámico que podamos y, oye, reiteraros disculpas a aquellos que estuvisteis algunos más de media hora esperando el desastre técnico de la semana pasada y bueno, pues nos ha dado tiempo incluso a poner más ganas, más información y nada, pues esperamos que os sea muy entretenido. ¿Y cómo hemos planteado este webinar? Pues vamos a dividirlo en dos... bueno, en tres grandes secciones, ¿no? Porque primero vamos a hablar del sector de las energías renovables en España, en general y en España, de los fundamentos de Project Finance, y la tercera parte que decía Foucault es pues un Q&A, que no sé si ahí nos apañaremos para poder abrir micrófonos o cómo lo haremos, pero esas son las tres partes. Y bueno, pues empezamos con la introducción al sector de las energías renovables y no puede ser de otra forma que hablando de cuáles son las fuentes de energías renovables, ¿no? Y bueno, lo que os queríamos poner aquí es que aunque haya muchísimo, pues no sé, mucho interés, muchas noticias, mucho hype, como dicen los jóvenes, pues las energías renovables, y lo pongo en mayúscula, no son el futuro. Esto os puede extrañar a alguno, pero es rigurosamente cierto y no son el futuro porque son ya el presente. Y ahora os lo voy a enseñar con unos cuantos datos. Aquí podéis ver las diferentes tecnologías. Nos vamos a centrar en eólica y solar fotovoltaica, no solamente porque son las más importantes, sino porque son las que conozco mejor y con las que
creo que voy a poder aportaros más valor. Y como veis aquí, está en el cuadradito, este gráfico que es de Lazard, y creo que Foucault os lo ha hecho disponible, es un informe muy interesante. Básicamente Lazard decidió posicionarse en el sector haciendo este estudio gratuito anual y es muy, muy interesante. Y habla del LCOE. Oye, ¿qué es esto del LCOE? Pues es el Levelized Cost of Energy, que básicamente te dice cómo de caro o de barato es producir un megavatio hora, que es la medida de producción de una instalación renovable. Y como veis en este gráfico, hay rangos, porque el coste de producción depende de muchas cosas. Depende del coste del equity, depende del coste de los equipos, depende del mantenimiento, depende de muchas cosas, y por eso pone un rango, ¿no? Pero como podréis ver en este gráfico, el solar fotovoltaico y el eólico son las energías más baratas en términos absolutos, y en este gráfico está nuclear, carbón, ciclo combinado. Y bueno, por eso os decía que no son el pasado, o sea, perdón, que no son el futuro, es porque son ya el presente. Decía Foucault que llevo 10 años en Vestas y son ya 11, aunque soy un chaval. Yo cuando entré básicamente era un sector incipiente y que vivía de, pues eso, ¿no? De que los gobiernos se rascaran el bolsillo diciendo que era muy guay ser renovable y ser verde, y que bueno, pues que se había que pagar un poquito más por tener energía limpia, pues lo que hiciera falta. Y luego, bueno, pues han ido cambiando muchísimo las cosas, y ha habido una evolución hasta hacer que la solar fotovoltaica y la eólica sean las energías más baratas en términos absolutos comparada con las energías fósiles, ¿no? Y el siguiente gráfico, que es una evolución de este indicador del Levelized Cost of Energy, que en términos sencillos es como de barato o cara es una energía, pues como veréis la evolución es, no sé si ve el puntero, pero la evolución es salvaje, ¿no? Desde 359 dólares megavatio hora del solar hasta los alrededor de 37 que marca ahí, o desde los 135 del eólico, pues en 10 años el eólico ha reducido un 70% los costes y el solar ha reducido pues un 90% los costes. ¿Qué significa esto en términos anuales? En este gráfico, pues que en unos 10 años la reducción anual del eólico ha sido en torno a un 11%, cada año un 11% menos, y del solar cada año casi un 20% menos, lo cual es una absoluta barbaridad. Si ahora un megavatio de solar puede costar en torno a, no sé, 500.000 euros el megavatio instalado, pues cuando ya empecé en esto de las renovables estábamos hablando de, no sé, que costaba 7, 8 millones de euros. Una absoluta barbaridad. Y Alfonso, aprovecho que estás bebiendo. Duda de profano que me surge y que supongo que le surgirá a gente que está de oyente. Viendo la brutalidad del ahorro en costes o de la eficiencia que ha habido en los últimos 10 años, desde tu punto de vista, entiendo que es un poco sacar la bola de cristal y es difícil sacar la bola de cristal, pero ¿hay todavía margen para mejora? Es decir, el 2009 era un desastre y era así de caro, y lo que hemos llegado ahora es algo a lo que todavía hay margen de eficiencia para ganar reducciones en costes, o estamos ya muy, muy ajustados y tú piensas que no hay todavía no hay ya margen para seguir bajando esos costes y incorporando eficiencias en estas tecnologías? Pues, a ver, yo creo, de finanzas poco, pero técnicamente menos, pero lo que me dice el gráfico, y también lo que me dice lo que vemos en el sector día a día, es que evolución tecnológica sigue habiendo, hay espacio. No obstante, como podréis ver en esta gráfica, la curva se ha aplanado, ¿no? Es decir, ha habido durante estos últimos años una inversión brutal en tecnología en el sector, y lo que ha hecho que pues haya una competencia feroz, que haya unas mejoras en costes brutales, pero esta curva está aplanada, y ahora hay una evolución tecnológica pues que tiene
que tiene lógicamente que ir ralentizándose, ¿no? ¿Qué ocurrirá si hay una disrupción y un cambio de tecnología? Pues no lo sé. Por ejemplo, las turbinas cada vez son más grandes. Para que te hagas una idea, las turbinas de Vestas tienen nombres, los modelos son, pues oye, V y un número, ¿no? Cuando yo empecé en Vestas era, en 2010, la máquina más grande que teníamos era la V90, es decir, y ese 90 viene como el área de barrido de las palas. Yo he de reconocer que tardé bastante tiempo en no llamarle aspas, porque son molinos, pero el área de barrido de las palas pues era 90, y hoy en offshore, en onshore menos, estamos por la V162, es decir, que estamos hablando de palas. El rotor tiene un diámetro de 162 metros en onshore, es decir, turbinas que están en la tierra, y hemos anunciado una que tiene 236 metros para offshore, es decir, turbinas que están en el mar. Hay límites a eso, pues no sé hasta dónde, el transporte es complicado, son bichos absolutamente gigantescos. Y por responder a tu pregunta, que ya me estoy enrollando, pues ¿veo avance? Por supuesto. ¿Veo mejora? Por supuesto. ¿Unos ritmos tan salvajes? Parece difícil, ¿no? Perfecto. Para que os hagáis una idea de lo que significan las renovables en España, ha sido un país absolutamente pionero. Y un líder, no en términos relativos, sino absolutos, y tampoco somos un país tan grande, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, ahora mismo, en 2021, somos el 7º país del mundo con más eólica y fotovoltaica instalada, con más de 38.000 megas o 38 gigas. Únicamente estamos detrás de China, Estados Unidos, Alemania, India, Japón y UK, que son países bastante grandes. Y si veis el gráfico, esto es información pública de Red Eléctrica, el operador de red. Actualmente, la potencia instalada de España tiene como absoluto número 1 a la eólica. La eólica está por encima del ciclo combinado, está por encima de la energía hidroeléctrica, y aquí tenemos que está teniendo una evolución muy grande la solar fotovoltaica. Si veis aquí, si os fijáis, hubo una especie de travesía por el desierto y por los cambios regulatorios, por la retroactividad. Ahora, de hecho, está habiendo jaleíto con los laudos internacionales de inversores que dijeron que sus derechos se habían visto atacados al haber una retroactividad en la remuneración de sus instalaciones renovables, y una travesía en el desierto. Y la eólica, pues prácticamente de 2016 a 2018 no instaló nada, y luego empezó el crecimiento. Y bueno, pues la solar fotovoltaica 2016, 17 y 18 fueron años muy duros, y 2019 y 20 pues están siendo años absolutamente espectaculares, y las perspectivas pues son aún mejores, ¿no? Este es el PNIEC, que es el plan del gobierno, y este plan viene más o menos a decir que en 2030, y eso es a la vuelta de la esquina, dentro de nada, por decirlo, en el mundo de las infraestructuras los años van a otro ritmo, por decirlo así, pues en 2030 este plan, este PNIEC que ha sacado el gobierno, dice que el 42% de la energía consumida será de fuentes renovables. Oye, ¿esto qué significa? Pues que en términos, hablando de las dos grandes, que son la eólica y la solar, esto significa que la eólica instalará 24 gigavatios y la solar 28. Si volvemos a la diapositiva anterior, es decir, que la eólica doblará su capacidad, instalará 24 cuando hay 27, y la solar fotovoltaica instalará 28 cuando ahora mismo hay 11,5, ¿no? Esto va a suponer muchos desafíos para el sistema. Hay una cosa que se llama canibalización, que básicamente es, oye, el precio en España, el precio de la electricidad del mercado se forma de una manera marginalista, y las renovables, al ser una fuente barata, bajan ese precio, pero oye, ¿qué va a pasar si tengo más de 30 gigas de solar y hasta donde yo sé el sol no brilla por la noche, ¿no? Entonces, como va a haber mucha instalación de energía solar que solamente produce durante el día, y también se están buscando pues
alternativas, ¿no? Para ver qué hacer con ese exceso o con esa gran cantidad de electricidad que se va a producir durante el día por la solar, ¿no? Y se está hablando de baterías, etc. Y, y bueno, Ahí, pues Alfonso, perdona que te interrumpa, porque cuéntame, me surgen dos preguntas de esta parte dale, que hablas, dale, que es así muy bebo interesante agua. de perspectivas de futuro. Doble pregunta. Pregunta Venga, uno. Al final hay una parte que hablas aquí de proyecciones, de expectativas y un poco también incluso citando ahí fuentes de expectativas incluso del gobierno. Por tu feeling, tu experiencia en el pasado, este tipo de proyecciones o de objetivos o de programas fomentados gubernamentalmente o cualquier tipo de proyección en el pasado que ha habido sobre renovables, ¿se han cumplido? Es decir, ¿tú esto lo ves doable o lo ves excesivamente ambicioso o lo ves ¿vale? excesivamente conservador? Y la segunda pregunta es, evidentemente esto el mercado lo ve, el mercado está calentísimo, una de las razones por las que decidimos hacer este webinar es porque hay muchísimo interés, evidentemente, una tecnología o un sector en boga y se ven las proyecciones. ¿Qué peligro le ves de burbuja? O sea, yo al final hablo contigo, macho, cuando estamos preparando esto y es que miramos el expansión y todos los días portada de salida a bolsa de una renovables o más instalación o las compañías de energía tradicionales volcándose al sector renovables. ¿Cómo lo ves? Vale, pues por partes. Respecto a la primera, si ves aquí, oye, en 2030 el 42% de la energía consumida tiene origen renovable, ¿no? Y hoy estamos en torno a un 20%. Hay una cosa cierta, a ver, yo por definición nunca me creo una proyección, ¿no? Por deformación profesional y luego cualquier parecido con la realidad pues es pura coincidencia. No tanto, pero hay muchos factores, ¿no? Lo que está claro es que hay un interés, que hay un apoyo gubernamental, que hay una gran atracción de capital, tanto nacional como internacional, pero hay una cosa clara, hay un target vinculante para los países de la Unión Europea de producir un 32% de la energía de origen renovable. ¿Qué significa esto? Oye, pues que está muy bien, que nos hemos venido arriba en España, oye, ¿qué 32? Subo, 42. Pues oye, si en vez de 42 esto implica, nos quedamos en 32, implicaría pues en torno a un 20 y poco por ciento menos, pero en vez de instalar 52, 24 más 28, habría que instalar unos 40 gigavatios. ¿Qué implica esto? Que si instalásemos 40, ponte 15 de eólico, 25 de solar, pues sigue siendo un crecimiento absolutamente salvaje. Y al ser un objetivo vinculante de España con la Unión Europea, pues me es más fácil pensar que va a haber muchos desafíos con la red, con los permisos, eh, incluso con la financiación, pero siendo un objetivo vinculante para España, pues me parece que va a haber todavía un número de instalaciones brutal, ¿no? Y que tiene cierta lógica que el sector esté tan caliente, ¿no? Y yendo a tu segunda pregunta, pues a ver, a costa yo es que siempre prefiero preguntar algo y aunque pueda parecer tonto y bueno, pues yo no entiendo, ¿no? Ciertas valoraciones y está claro que hay un crecimiento esperado, pero bueno, pues también hay una competencia salvaje y el número de players que quieren invertir en renovables es enorme. Ha habido muchos rallies en bolsa. Estas últimas semanas parece que la cosa se ha tranquilizado un poco y está habiendo correcciones y algunas noticias de que, por ejemplo, Capital Energy no iba a salir a bolsa. Entonces, un poquito de prudencia. Desde mi punto de vista, este sector va para adelante y como cualquier sector, ¿no? Habrá un momento en el que si hay demasiados players, habrá un reajuste y solo los más fuertes o los más eficientes sobrevivirán, pero bueno, creo que el crecimiento que nos espera es salvaje. No sé si eso te responde. Me responde perfecto. Mientras tanto, ha hecho una pregunta a Emilio de la Guardia y dice que a raíz de lo que decías de la canibalización, si eso es lo que se traduce en el factor, en lo que se menciona en el sector como factor apuntamiento y si merece la pena que expliques ese concepto. Vale, es muy buena pregunta. Sí, en inglés es cannibalization, que suena mucho más cool, pero sí, es factor de apuntamiento. ¿Qué pasa?
oye, ¿qué ocurre si todo el mundo está produciendo a la misma vez y el precio de la energía se ve afectado por energías que entran y lo hacen más barato? Pues si tú ves las proyecciones de los expertos en el sector, los AFRI, antes POIRI, los Aurora, los Baringa, que son gente que se dedica a intentar predecir el precio de la electricidad, pues el factor de apuntamiento es salvaje. Y creo que uno de los últimos informes que vi te dice que el factor de apuntamiento en solar dentro de 15 años podría llegar al 45%, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que si el precio de la energía es 50, ese factor de apuntamiento podría hacer que las solares cobrasen 25. Y esta es una gran preocupación del sector y va a dar mucho que hablar en los próximos años porque va a tener un efecto importante. Si ese factor de apuntamiento puede llegar hasta un 45%, es tan sencillo como que estás reduciendo tus ingresos a la mitad, ¿no? Así que gracias por la pregunta y espero haberla respondido y aclarado. Y si os parece, seguimos. Y los principales actores dentro del Project Finance, he encontrado esta imagen que me ha encantado. Yo no la he hecho, esta es de un despacho de abogados internacional llamado Dentons, que tiene una guía de Project Finance muy buena y que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y que ¿por qué tiene esta forma? Pues pone en el centro una SPV, que es el Special Purpose Vehicle, que no es más que una sociedad cuyo único fin es y veremos luego cuáles son las fases de una instalación renovable, pero cuyo único fin es hacer un parque eólico o hacer un parque fotovoltaico, ¿no? Y es esa SPV la que firmará todos los contratos, la que firmará todos los acuerdos y la que tendrá la financiación, etc. Y vamos a ir viendo los principales actores del sector, ¿no? Y tenemos lo que se llaman utilities, que son las compañías eléctricas, ¿no? Las más grandes como Iberdrola o EDP, que son los que tienen más megavatios en España. Luego también lo que se llama IPPs, que son los Independent Power Producers, que son compañías que lo que quieren es desarrollar los parques y luego operarlos, es decir, ser los dueños de los parques durante su vida útil. Cuando yo empecé en esto hace unos años, era 20 años el eólico, ahora ya no pasa nada por poner un modelo 30, todos nos lo creemos y sí es cierto que las turbinas aguantan más que esos 20 años, ¿no? que se tenía en cuenta antes. Y el parque fotovoltaico más aún. Hay algunos players que en sus modelos financieros ponen hasta 35 años, ¿no? Luego tenemos los desarrolladores, que veremos luego lo que es desarrollar un parque, pero para que os hagáis una idea, antes de poder poner las placas o las turbinas, tienes que tener muchísimos papeles, ¿no? Entonces, esto hace que durante años tengas que estar asegurando terrenos, pidiendo permisos, etc. Y lo que hacen los desarrolladores, que suelen ser players más pequeños, es llevar esos parques eólicos o esos permisos y licencias hasta el final, hacer que estén listos, lo que se llama ready to build, estén listos para poder ser construidos y financiados y vendérselo a otros players como las eléctricas, cuya ambición es operar a largo plazo, o las IPPs. Si bien es cierto que antes estaba muy claro, ahora ya, pues Forestalia es un ejemplo, era un desarrollador y ahora yo creo que está transicionando a IPP y esa es la ambición de muchos, ¿no? Han visto que no solamente está el negocio en desarrollar parques y vendérselos a alguien para que los opere, sino en, oye, tener cash flows recurrentes durante muchos años. Y luego los financieros, que son players que lo que quieren es tener un papel más pasivo y seguramente habréis oído que las renovables son como un bono. No es exactamente así, pero sí es cierto que tiene una recurrencia muy alta y eso ha hecho que no paremos de recibir noticias de aseguradoras, fondos de inversión, etc., que vienen a España a invertir en renovables, ¿no? Luego los siguientes, como no, en una charla de Project Finance, pues tendremos que hablar de los bancos. Aquí están los bancos que conocéis todos, que son los bancos comerciales. Luego España es un país maduro y las SECAs, las agencias de exportación al crédito, que cuando yo empecé en el sector no tenía absolutamente ni idea de qué eran, pero básicamente son aseguradoras que están respaldadas por los siguientes estados.
Los DFIs, que son las instituciones financieras de desarrollo, en España tenemos Cofides y son instituciones que lo que quieren es, con capital público, movilizar capital privado para sacar adelante inversiones, ¿no? Y luego las multilaterales, como el Banco Europeo de Inversiones, que es uno de los grandes financiadores de renovables en el mundo, pues cuyos accionistas son varios estados. España, como parte de la Unión Europea, es accionista del Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Pero aquí la idea es que veáis que en este mundillo, pues, o este mundazo, no hay solamente banca comercial o banca tradicional, sino que hay otros players financieros que en países menos maduros, en países donde el riesgo es mayor, son críticos, ¿no? Pues yo estoy viendo, bueno, Vestas tiene un proyecto que es el proyecto de Lake Turkana, que esto es información pública, ¿no? Y pues creo que son en ese proyecto en concreto, que son unos 300 megas, hay unos 15 lenders y todos estos tipos están cubiertos. Pero claro, Kenia no es España, ¿no? Es un perfil de riesgo distinto. Y si nos vamos a España, en esta diapositiva veréis pues quiénes son. Es un extracto de Bloomberg New Energy Finance, que es una web muy potente en el sector para información de transacciones. Y es bastante reciente porque la he sacado hace 1 hora y media. Y veis que en el ranking de financiadores, pues desde 2010, estos millones de dólares y el count es el número de deals. Yo esto lo cogería un poquito con pinzas, pero vamos, tenemos aquí a los grandes bancos españoles, al Banco Europeo de Inversiones y algunos bancos extranjeros en el top 10, y luego, debido al perfil de participantes, pues creo que era interesante hablar de los asesores. A mí me ha sorprendido que Price esté tan arriba y veamos aquí bancos. ¿Por qué? Esto es un poco así, poco mezcla, pero yo creo que aquí tenemos M&A, es decir, proyectos y empresas de renovables que cambian de manos, y asesoría de financiación de proyectos. Es muy habitual también pues, que un sponsor contrate un asesor financiero para que le consiga la mejor deuda en las mejores condiciones, ¿no? Seguimos con este maravilloso circulito y bueno, habla de los suppliers. No podía ser distinto en mi caso, pues el ejemplo que os pongo en turbinas es Vestas. En paneles solares está absolutamente copado por los chinos. De hecho, hay lo que se llama Tier 1, Tier 2, es decir, oye, cuáles son los principales panelistas. Y revisando los datos, yo sabía que había muchos chinos, pero es que Tier 1, es decir, oye, una selección de panelistas que sean 50, Tier 1, oye, pues no sé cuánto hay, ¿no? En el sector de las turbinas, del eólico, ha habido mucha consolidación. Los tres grandes son Vestas, General Electric y Siemens Gamesa. Ha habido muchos que han desaparecido en estos últimos años, pero la parte de los paneles está absolutamente copado por chinos, y los 50, una selección de ellos constituye 50. Es una barbaridad, ¿no? Y aquí os quería hablar de los off-takers, porque luego veremos qué es necesario para el Project Finance, que es, oye, para tener Project Finance lo que necesito es certeza, poder predecir mis flujos de caja. Entonces es muy sencillo, ¿no? Si quiero predecir mis flujos de caja, tengo que saber cuánto va a producir, es decir, cuánto sol va a haber, cuánto viento va a haber, y eso es relativamente sencillo. Pero lo crítico es cuál es el precio de la electricidad. Antes era, cuando se hablaba de que los gobiernos se rascaban el bolsillo, un segundito. Cuando se hablaba de que los gobiernos se rascaban el bolsillo, pues es que ponían tarifas y decían, venga, oye, 100 euros, te doy 100 euros megavatio hora durante 20 años. Ostras, pues lo cojo, multiplico 100 euros megavatio hora y ni factor de apuntamiento, ni canibalización, ni nada. Yo sé que voy a producir un megavatio hora y me lo van a pagar a 100 euros, ¿no? Luego vinieron los contract for difference, que es algo así como, pues si el mercado está a 50 y yo tengo un contract for difference de 100, pues cojo 50 del mercado, cojo 100 digamos, del gobierno de turno. Según van evolucionando las cosas, no sé si habéis oído hablar de PPAs. Cuando yo era asesor financiero, para mí PPA era Purchase Price Allocation, que es lo que se hacía después de una adquisición, pero en el mundo de las renovables un PPA es un Power Purchase Agreement. ¿Qué significa esto?
Pues básicamente que, oye, yo no quiero saber, yo no quiero tener riesgo de mercado, yo no quiero que haya variabilidad en mi precio, porque además eso afecta a la financiación. Lo que quiero es saber cuál va a ser mi precio. Pues entonces hay muchas compañías, como por ejemplo en España Amazon, Novartis, Nike, que dicen, oye, yo tampoco quiero tener riesgo de cuánto me va a costar a mí. Yo soy un gran consumidor de electricidad porque tengo mucha presencia en España y no quiero tener riesgo de cuánto me cuesta mi electricidad. Así que si te parece, hacemos uno de estos PPAs, uno de estos acuerdos, que básicamente es, oye, ¿cuánto nos va a costar? ¿A cuánto te voy a cobrar la electricidad? ¿Cuánto me vas a pagar? Y consigues algo muy bueno, que es tener visibilidad sobre el precio de la energía entre las dos partes a largo plazo. Se suelen firmar hasta 10, 12 años. Y luego un merchant, que es básicamente a mercado. Un segundo, Oye, Alfonso, que surge una pregunta cuéntame. una pregunta de PPAs y otra pregunta, no sé si es la segunda, no sé si prefieres que la dejemos para el final o la quieres responder ya. La de PPAs yo creo que sí, porque viene a colación ahora. Preguntaba también Emilio de la Guardia que puede ser interesante quizá que expliques por encima la diferencia entre un PPA baseload y un PPA pay as produced. No sé si quieres, si es para este foro o si lo quieres dejar para los siguientes cursos, como tú veas. Y la segunda pregunta era que no es de lo de ahora, sino un poco relacionada con lo que veíamos antes de proyecciones. ¿Cómo piensas que puede afectar a esas proyecciones el aspecto regulatorio? Eh, Jesús Alcalá. Vale, respecto a la primera, como os decía, de finanzas poco y de lo otro nada, pero básicamente la diferencia entre baseload y pay as produce es quién corre el riesgo de balanceo. Cuando tú tienes un PPA hay que hacer ciertos ajustes de acudir al mercado, de cuando te comprometes a dar cierta energía. Entonces, un PPA baseload puede estar en torno a 30 euros y un PPA pay as produce a 35 euros. ¿Por qué es más caro el pay as produce? Porque ese riesgo está cubierto. Es decir, yo tengo el riesgo cubierto y sé a qué precio, perdón, es al revés. Con el PPA Pay as Produce, el balancing no lo hago yo y sé a qué precio voy a tener la electricidad. Este es un tema que da mucha chicha y como podéis ver no soy un gran experto, pero esto es muy importante para la financiación. ¿Por qué? Porque cuanto más claro esté el precio que yo tengo en mi top line, en mi modelo financiero, en mi caso base, más apalancamiento voy a poder obtener. Y la segunda, riesgo regulatorio, en el caso relacionado con los PPAs, lo que se mira es el riesgo off-taker. Se habla de PPAs investment grade y non-investment grade. Pues oye, un banco va a estar muy cómodo teniendo a Amazon comprometido a pagar la energía, pero no a Alfonso Andrés S.A. porque no tengo un duro, ¿no? No sé si esa es la pregunta exactamente de la segunda de regulatorio Foucault. Vale, si no lo No, complementamos. vale, venga. Y por avanzar un poco, esto es lo que os decía, ¿no? De cuánto tiempo tarda ¿Cuánto tiempo tarda un parque eólico en convertirse en una realidad? Desde que es nada, pues está el desarrollo, que es, oye, en el caso solar, estos plazos se acortan porque básicamente la radiación solar ya la podemos conocer, hay información pública de cuántas horas de sol va a haber al año y el viento es algo que necesitas un mástil de medición y toma un poquito más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo medir el viento a una altura X o a la altura donde va a estar la turbina, ¿no? Entonces, el desarrollo es un proceso que dura, pues ahí pongo entre 12 y 48 meses, pero depende, que es, oye, asegurar terrenos, medir el recurso eólico, obtener conexión a la red, etc. Y luego el proceso de negociación del CAPEX y de financiación. Y por último, la ejecución, que como os decía, pues ¿cuánto puede estar operando un parque eólico? Pues desde que es construido, 30 años. Uno solar, pues quizás 35. Y aquí en esta última parte os pongo riesgo de más rojito o naranja a más azul. ¿Por qué? Porque lógicamente el riesgo de que un activo se convierta en una realidad aquí es muchísimo más bajo que aquí. Y por eso el precio de los permisos y licencias, es decir, el precio de los papelitos, de los derechos de explotación, pues va cogiendo
mucho valor. Y aquí hablamos de coste y aquí hablamos de que ahora mismo se pueden estar pagando barbaridades por un parque fully permitted de, no sé, hasta 200.000 euros megavatio, lo cual es increíble, ¿no? Pensad que por los papelitos se paga 200.000 y por una turbina se paga 600.000, 700.000, más 700.000 megavatios y un panel solar pues menos de 500.000 megavatios. Es decir, los papelitos o los derechos de explotación tienen un peso muy importante en la valoración. Y bueno, pues aquí estábamos hablando del sector como tal y ya nos metemos en la parte de Project Finance. Oye, ¿qué es el Project Finance? Pues no es nada más y nada menos que una estructura legal, que una modalidad de financiación. Si os acordáis en el gráfico anterior, teníamos en el centro la SPV, este es un dibujito con una forma un poco distinta, pero el mensaje es el mismo. Esa SPV tiene todos los permisos, todas las licencias y es la que genera los flujos de caja. Y aquí os digo, y habréis oído hablar de sin recurso, pues es sin recurso porque, aquí lo leo literal porque es muy importante, el repago de la deuda está garantizado únicamente por los flujos de caja generados por el proyecto. A mí me gusta mucho pensar en una hipoteca, ¿no? Y si yo compro una casa y tengo una hipoteca sin recursos, significa que si dejo de pagar, el banco podrá quitarme la casa, pero no podrá decirme que, oye, que es que la casa valía 100.000 y la deuda que te di son 150.000, yo vendo la casa, me dan 100.000 y me sigues debiendo 50.000 y lo vas a tener que pagar durante el resto de tu vida. Esto no es así, por eso se tarda muchos meses en hacer una financiación Project Finance, porque hay que hacer due diligence, hay que hacer un estudio donde quede muy claro, oye, el banco tiene que saber cuál es el valor del activo y cuál es la generación de caja que va a tener, porque es su único recurso, no va a poder ir contra los accionistas. Luego hay una cosa que a mí me parece que crea mucho error, que no, es off balance sheet, es una financiación que no está en el balance. Bueno, no está en el balance, pero si tú eres el propietario 100% no está en el balance individual, pero sí en el consolidado. Si tú eres el propietario 100% de una SPV, pues le tendrás que consolidar y te aparecerán los activos y pasivos. Entonces, una palabra clave aquí es predictibilidad de los flujos de caja, ¿no? Oye, si yo sé mi precio de electricidad y el número de horas de radiación solar o de viento que voy a tener, pues mis flujos de caja son muy predecibles. ¿Por qué? Pues porque tengo unos ingresos predecibles hasta cierto punto y unos costes pues que son predecibles también, ¿no? Y esto permite un altísimo apalancamiento, ¿no? O sea, no es lo mismo una infraestructura con este nivel de predictibilidad que, no sé, que una tienda de camisetas. Pues oye, sí, puedo tener una tienda de camisetas en la que hay preciados y vender un montón, pero ¿cuánto es un montón? ¿Y con qué recurrencia, ¿no? Por poner un ejemplo absurdo. Y bueno, pues lo contrario del Project Finance, que es sin recurso, es la financiación Corporate Finance, que es con recurso, básicamente. Y aquí pues hay varias consideraciones. Si yo voy al banco y pido una financiación con recurso, pues verán mi capacidad crediticia, verán que es baja y o no me darán financiación o me darán un coste de financiación muy alto. O si va Francisco al banco, ven su capacidad crediticia, pues le darán muchísimo apalancamiento y un coste muy bajo, por poner otro ejemplo absurdo, porque en mi caso es real, luego en el caso de Francisco no sé cómo tiene las cuentas corrientes. Y como veis aquí, pues oye, ¿qué es importante? No solamente el parque eólico, el huerto solar o el parque solar, sino lo que es importante es la generación de valor o de flujos de caja de la compañía en general a largo plazo, no solamente de ese activo, sino de todos. Y bueno, pues como una imagen vale 1000 palabras, como pone aquí, creo que es fácil que adivinéis qué sería una financiación Project Finance y qué sería una financiación con recurso o Corporate Finance. Aprovecho para dar un sorbito de agua y como veis aquí, como ya sabíais todos, pues financiación corporativa, si algo pasa se puede ir contra el sponsor, y financiación Project Finance, si algo pasa, oye, aquí nos quedamos, no puedes acceder a mi balance, por decirlo así. Y bueno,
hay diferentes métodos de valoración de una infraestructura, ¿no? Los grandes grupos de valoración de compañías o de inversiones son los estáticos y los dinámicos. Los estáticos, oye, el valor neto contable, cuál es el equity de mi compañía, es decir, activos menos pasivos da un equity, pues ese es el valor neto contable y esa sería la valoración que hago a mi compañía, o el valor de liquidación, oye, ¿qué pasa si voy al mercado y vendo los activos de mi compañía y qué es lo que me queda, ¿no? Y hay otros, claro, pues estos son los principales. Y si nos vamos a los dinámicos, es decir, oye, los múltiplos, ¿cuánto se paga por compañías similares o a cuánto cotizan compañías similares o el cash flow, o el discounted cash flow, ¿no? Oye, pongo en un Excel o en Python o en la herramienta que quiera los flujos de caja que creo que va a tener esta inversión, que en el caso de las infraestructuras es bastante cierto. Y lo descuento, ¿no? Me lo traigo a valor presente y esto es un arte, ¿no? Pero bueno, lo que os quería mostrar es qué métodos tienen sentido para una infraestructura renovable y cuáles no. Bueno, aunque supongo que lo habréis adivinado, pues para una infraestructura renovable no tiene sentido los métodos estáticos, si lo tiene así, por ejemplo, para real estate. Y para una infraestructura renovable, el discounted cash flow o el método el income approach tiene muchísimo sentido. Yo puedo predecir los flujos, pues puedo descontarlos. Y pongo aquí en interrogante los múltiplos porque, bueno, pues si tienes dos casas, volviendo al ejemplo sencillo, y las dos son iguales, pues decir que una se ha vendido por X o por 100.000 euros, pues decir que la tuya es un poquito más bonita porque la tienes mejor decorada y podría valer más o un poco menos, genial. Pero aquí, dado que puede que el recurso eólico solar sea distinto, los contratos firmados sean distintos, etc., pues por eso yo no soy muy amigo de los múltiplos y sí soy más amigo del discounted cash flows para inversiones renovables. Y bueno, pues las consideraciones sobre el discounted cash flow, los pros son muy claros, más flexible, se pueden meter muchísimas variables, está menos condicionado porque si hay valoraciones en bolsa más altas o más bajas, o alguien ha hecho locuras en el mercado, y como pongo aquí, es muy útil cuando hay una gran certeza en los flujos de caja. Y luego las contras, pues es muy sensible a las múltiples asunciones necesarias. Si veis un modelo financiero, pues el número de variables es brutal, toma muchísimo tiempo. Y pongo aquí que está muy sujeto a riesgo de modelo y fallo humano. Yo tengo los dedos muy oxidados ya, nunca se me ha dado especialmente bien, ¿no? el hacer modelos. Y ya la tendencia pues, es utilizar programación o macros y hacer cajas negras. Y eso hace muy difícil que sea auditar un modelo, porque estoy convencido de que con los mismos inputs ponemos a 100 personas a modelar exactamente con los mismos inputs y nunca va a dar el mismo resultado. Dará aproximado, pero la TIR o el resultado o el retorno de inversión que te va a salir nunca va a ser el mismo, ¿no? Y bueno, de ahí lo pongo, baja trazabilidad. Y una de las cosas por las que no me gusta fiarme a ciegas al discounted cash flow es que se puede torturar un Excel hasta que diga lo que tú quieras, ¿no? Así que tened en cuenta que si los inputs no son buenos, por muy mágico y fantástico y caro que haya sido el modelo, pues el resultado no va a ser bueno. Y quería poner aquí un número que hablas con gente que no está en el sector y ya, pues no es un número que tengas en la cabeza. 8.760 es el número de horas que tiene un año, de 365 días. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque el recurso de un parque eólico o solar pues se mide en horas equivalentes. Es decir, oye, ¿cuántas horas equivalentes va a estar mi instalación produciendo a máxima capacidad, a máxima potencia? En el caso del eólico, pues un parque de 2.000 horas es malísimo y en el caso del solar, 2.000 horas es un muy buen parque, ¿no? Y
Y esto volvemos al LCOE y a los costes de, oye, pues no solamente es lo que te cuesta el CAPEX, sino cuánto produce y ahí se calcula ese ratio que dice que la solar y la eólica son muy competitivas y la solar es más barata pero produce menos horas y como os decía, pues oye, 2000 horas es un parque que ya no se construiría en España y con las turbinas actuales no tendría sentido y 2000 horas es un muy buen fotovoltaico. Os quería enseñar aquí una cascada de un cash flow, cómo se construye un cash flow para una instalación renovable donde básicamente tienes los ingresos, que es la electricidad generada en megavatios hora por precio de la electricidad. Imaginemos que son 3.500 horas, que ya es un buen parque eólico, con una potencia instalada de 50 megavatios y que el precio medio durante el año es de 47 euros megavatio hora. Pues este parque, que nos puede haber costado 50 megavatios, pues en torno a 55 millones de euros, nos estaría produciendo 8,2 millones de euros al año, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que bajar, tenemos que quitar el OPEX, que es Operating Expenses, básicamente lo que cuesta mantener ese parque. Los parques eólicos y las instalaciones fotovoltaicas necesitan un mantenimiento constante y lo que se suele hacer es firmar contratos a largo plazo para dar tranquilidad a los financiadores de que ese parque va a seguir funcionando y que si algo pasa, pues el operador va a tener que asumir las consecuencias. Se quita la depreciación por un efecto fiscal, porque no es un gasto real. Se quitan los impuestos teóricos, tenemos el NOPAT y luego pues añadimos otra vez la depreciación, el working capital, que no es muy relevante en infraestructuras, bueno, en renovables. Y luego aquí tenemos el CAPEX, ¿no? que es muy importante, que en eólico, como os decía, puede estar en torno a 700.000 y en fotovoltaico pues por debajo de 500.000 y este CAPEX suele ser one-off, es decir, ahí se hace al principio y luego no suele haber inversiones de mantenimiento, sino que está dentro no suele haber inversiones periódicas, sino que está dentro todo el contrato de mantenimiento. Eso nos da el flujo de caja disponible para proveedores de deuda y equity. Y si tenemos la deuda en cuenta, que ahora hablaremos extensivamente de esto, pues calculas el flujo de caja para el accionista. Cuando hablamos de este tipo de instalaciones, hay que distinguir entre la TIR de proyecto, es decir, oye, ¿cuál es la TIR que me da esta inversión renovable antes de meterle deuda? Y la TIR de accionista o de equity, que es, oye, ¿cuál es la TIR después de haber apalancado la infraestructura? Y lógicamente, la TIR de equity es mayor que la TIR de proyecto, porque si no, no tendría sentido poner deuda, ¿no? Lo veremos en la siguiente diapositiva. Aquí, como os decía, tenemos el CAPEX total, que es las turbinas, la obra civil eléctrica, los permisos y licencias, los costes de due diligence y financiación. Y aquí hay pues dos ejemplos, ¿no? Oye, me rasco el bolsillo y lo hago full equity, paso de hablar con bancos y mi TIR de proyecto es un 10%, o voy al banco, he puesto un ejemplo absurdo de coste de la deuda de 5%, luego os enseñaré unas condiciones tipo de lo que puede ser el mercado español aproximadamente, y lo que hago es pedir un porcentaje de deuda y si yo tengo 0% de deuda, mi TIR de equity de proyecto son la misma, el 10%. Si yo pido 50% de deuda, mi TIR sube a 15%. Si yo tengo 75% de deuda, mi TIR sube a 25%. Y si yo tengo 90% de deuda, pues mi TIR de equity se puede disparar a 55%. Es decir, 90% de deuda supone que de cada 1.900.000 euros los está poniendo el banco, ¿no? Y a mí un ejemplo a mí un sinónimo de apalancamiento es la palabra riesgo. El apalancamiento es la magia de que cuando las cosas van bien tiene un efecto multiplicador y hace que todo tenga un retorno mucho mayor.
pero cuando las cosas van mal, pues hace que vaya muchísimo peor y tener, digamos, una soga al cuello de si las cosas van mal y no puedo repagar mi deuda, pues puedo perder mi proyecto. Y bueno, pues en los viejos tiempos, y volviendo al ejemplo de las hipotecas, donde antes se decía que además de la casa, mete los muebles, el coche y lo que quieras, pues antes se podía financiar, era habitual financiar hasta un 90%, y ahora la situación es un poquito distinta por cómo ha evolucionado digamos, la parte de cobro de la electricidad, que ya no es una tarifa del gobierno. Bueno, andando en este mismo proyecto, pues muy simple, ¿no? Si mi coste de la deuda es menor que emitir de proyecto, estoy creando valor, y si mi coste de la deuda es mayor que emitir de proyecto, pues estoy destruyendo valor y no tiene sentido alguno apalancarse, ¿no? Y bueno, respecto al dimensionamiento de la deuda, hay una santísima trinidad, por decirlo así, ¿no? Oye, y los 3 criterios de riesgo y máximos, a mí me gusta pensar en colchones, ¿no? Que el banco siempre se quiere dejar colchones. Oye, ¿cuál es mi apalancamiento? ¿Cuál es el apalancamiento que tengo? ¿Cuál es el plazo máximo? Oye, ¿cuántos años tengo para devolver el dinero que me ha prestado el banco? Y a la hora de estructurarlo, hay un concepto que es muy típico, que es el ratio de cobertura, el servicio de la deuda, que básicamente es un múltiplo, ¿no? Un ejemplo absurdo. Flujo de caja disponible del servicio de la deuda. Después de los flujos operativos, me queda pues, 1,5 millones. Si yo tengo un ratio de cobertura, el servicio de la deuda que me requiere el banco de 1,5, significa que si yo tengo 1,5 disponibles, los intereses más el principal solamente pueden ser 1. Y esos 3 factores básicamente son los que determinan el apalancamiento en una estructura renovable, ¿no? Es decir, un modelo se puede complicar todo lo que quieras, pero esto es lo principal. ¿Cuál es el apalancamiento? Y suele haber un límite. Por muchísimas horas que tenga una instalación, los bancos suelen tener un criterio de riesgo y limitarlo. ¿Cuál es el plazo? Aquí se habla de colas. Por ejemplo, si yo tengo un PPA de 12 años, el banco me puede dejar lo que se llama una cola negativa de 3 años, es decir, tener para pagar la deuda hasta 15 años. Y luego el ratio de cobertura del servicio de la deuda, ¿cuál es ese colchón entre los ingresos teóricos y la deuda que te dejo, ¿no? Entonces, estos 3 conceptos relacionados son eso, el santo grial o la santísima trinidad del Project Finance. Alfonso, dos preguntas, una 100% Cuéntame. relacionada con esta, 2 preguntas de la audiencia, una 100% relacionada con lo que estás hablando y otra que no sé si la vas a comentar más adelante, si es así lo dejas para más adelante. ¿Vale? Pregunta Álvaro Diego, ¿qué niveles de apalancamiento estás viendo en el mercado actualmente para proyectos fotovoltaicos y eólicos? Entiendo, no ¿Vale? lo dice, pero entiendo que se refiere a España. Sí. Y la segunda pregunta de Jesús Alcalá, a grandes rasgos, ¿cómo se elaboraría una WACC en un parque eólico? Aquí entiendo que matizarás que irás al cost of equity, pero no sé si lo vas a contar después o lo que tú quieras. La primera la vamos a ver después porque, como os decía, vamos a ver pues unas condiciones de apalancamiento, perdón, unas condiciones financieras tipo o medias. Y la segunda, pues la WACC al final, a mí me gusta hablar de TIRes. Es cierto que la TIR tiene sus limitaciones, pero básicamente la WACC, la particularidad que podría tener es que en una empresa, pues el apalancamiento, la estructura de capital óptima, pues suele ser más o menos estable. Sin embargo, a la hora de calcular el apalancamiento de una infraestructura renovable, según se produce el repago, el equity tiene mayor peso que la deuda. Entonces, tiene esa particularidad, pero a mí me importa más la TIR, es lo que hace que sea más sencillo comparar inversiones de este tipo, y la WACC es una referencia para calcular el net present value, y tiene esa particularidad que la estructura de capital va cambiando por el repago de la deuda, ¿no? Porque luego quedan muchos años de vida y el equity tiene un valor importante,
pero en este caso es casi mejor ceñirse a las TIRES. Y respecto al ratio de cobertura, os quería enseñar esto, que se habla en el sector de P50, P75, P90. Oye, ¿qué es esto? El P50, que es el caso que se utiliza el equity, lo que me está diciendo es, hay un 50% de probabilidades de que al menos este parque eólico tenga unas horas equivalentes de 3.500. El 75, P75, ¿qué significa? Hay un 75% de probabilidades de que al menos tenga unas horas que serían menos, ¿no? Mayor probabilidad pues implicaría menos horas. Pues de 3.300. P90. Hay un 90% de posibilidades de que este parque, que en P50 sopla 3.500, en P75 sopla 3.300, pues hay un 90% de probabilidades de que sople 3.100 horas. ¿Qué ocurre? Pues que al final, oye, que apalancamiento, ahora entraremos en cuál es el porcentaje de apalancamiento, que depende de muchas cosas, haya un porcentaje u otro, pero lo que determina el ratio es la línea inicial de ingresos que me creo. Recordad que ingresos en una instalación renovable son horas por megavatios hora por precio de la electricidad. Entonces, lo que el banco dice es, oye, si yo voy a considerar más horas, te voy a poner un colchón, un ratio de cobertura del servicio de la deuda más alto. Si voy a considerar menos horas, voy a considerar que hay menos ingresos, pues te voy a poner un colchón más bajo. P75 suele ser un estándar para dimensionar la deuda y luego se hacen checks con P99. Y es importante esto del bank case y el equity case, ¿no? Porque al final el banco pone un porcentaje mayor que el equity habitualmente y lo que quieren es colchones. Para mí la palabra clave es colchón, es tener certeza, es tener buffer. Y luego, oye, pues muy bien, luego cuando tú te hagas tu caso para convencer a tus accionistas o para ver tus retornos, utiliza el P50, que es el viento que lo lógico es que durante 10 años que el estudio de viento se cumpla y que durante 10 años realmente tengas esas 3.500 horas. Pero el banco dice, ya que pongo yo la pasta, ya que tengo un recurso limitado, voy a estructurar voy a cogerte un colchoncito aquí y en vez de 3.500 vamos a asumir que son 3.200 y luego te voy a coger otro colchoncito aquí, que es que no quiero ir al límite y quiero que haya un colchón de ingresos y tener dinero suficiente para que pagues la deuda y luego ya puedas distribuir. Entonces el banco tiene ese approach porque hay una cosa clave, ¿no? Que es que la deuda no tiene upside. Si van genial las cosas, puede haber cash sweeps, etc., y que el banco cobre ante su dinero, pero por no complicarlo, si las cosas van fantásticas, la TIR del accionista se verá incrementada, pero el coste de la deuda será el mismo. Si te pagan el 2%, pues te van a seguir pagando el 2%, aunque las cosas vayan maravillosas. Y como la deuda no tiene upside, pues es crítico que los financiadores se protejan con este tipo de colchones. Y volviendo al ejemplo de las hipotecas, hay dos tipos hay dos formas de hacerlo, ¿no? Proyectando el ratio de cobertura del servicio de la deuda, que se adapta a los cash flows, y teniendo una cuota constante, como puede ser la hipoteca, pues que no se adapta también a los cash flows, ¿no? Oye, todos los años el principal y los intereses son 1 millón. Sí que es cierto que pasado el primer año y que el viento sople de una manera constante y el precio de la electricidad no varíe, no debería haber, si no variase, que ahora en este nuevo mundo de financiar a mercado pues es distinto, pues no debería haber un gran ramp up, pues oye, como ocurre cuando financiabas una autopista, ¿no? Que, oye, pues en los primeros años va a haber menos tráfico que los siguientes. Entonces es crítico adaptarse a esos ingresos que se consideran crecientes. Aquí no debería haber ese ramp up y aún así hay que hacer esto, ¿no? Hay que adaptar la deuda, el principal de los intereses, el servicio de la deuda,
a los ingresos que tengo y no al revés y decir, bueno, pues trazo una línea y todos los años quiero recibir lo mismo, aunque los cash flows vayan a ser distintos. Ahora también, volviendo a la canibalización, pues es importante, ¿no? Si las proyecciones dicen que va a haber menos ingresos en los próximos 3 años, por ejemplo, pues hay que tenerlo en cuenta. Y volviendo a la pregunta de las condiciones tipo, pues un buen plazo, digamos, es construcción más 16 años. La construcción pues dependerá del número de megavatios, pero pues asumir unos meses, un año, año y medio y 16 años. La producción considerada, pues depende. Os decía, P75 es una buena referencia, P90 también, para el caso bancario. Y el caso de equity se hace con P50, es decir, el modelo tiene que tener el punto de vista y el escenario base para el financiador y el escenario base para el accionista. Y luego los ingresos considerados, pues hay que tener en cuenta la certidumbre, ¿no? Volvemos a la certidumbre, al tipo de offtake, que esto es crítico. Si tengo una tarifa del gobierno, pues yo sé que mis horas de funcionamiento lo van a clavar los asesores técnicos prácticamente y si tengo que ir a mercado, pues para la electricidad pues va a haber más variabilidad que si tengo una tarifa del gobierno o si tengo un PPA con ciertas condiciones que si voy a mercado. Esto es la clave, el P por Q. Si cuanto menos certidumbre tengo sobre el P, menos apalancamiento voy a poner, ¿no? Aquí os hablo de un ratio de cobertura del servicio de la deuda de P90 entre 1,5 y 1,10, que es un poco más agresivo que los que os ponía en el ejemplo de referencia. Y luego pues se puede hacer un check con un P50 y que al menos mi ratio de cobertura del servicio de la deuda sea 1,5. El precio actual de la deuda, pues el mercado está agresivo. Como habéis visto, ha habido unas subastas relativamente recientes, hace unas semanas, a finales de enero, y han salido ahí pues unos números muy locos, ¿no? Incluso por debajo del levelized cost of energy que comentábamos antes, y los bancos ya han expresado que tienen mucho apetito para ese tipo de subasta, porque es riesgo regulatorio. Y hay una cosa aquí importante que afecta al plazo, que es el barrido de caja. Los bancos suelen poner lo que se llama cash sweeps, que es decir, oye, si tu instalación va estupendamente, lo que voy a hacer es quedarme el excedente para ir reduciendo plazo, ¿no? Es decir, este colchoncito te voy a pedir que me des un poquito más, que no lo remuneres al accionista y que me dejes salir antes, y eso hace que se reduzcan los plazos. Actualmente os pongo aquí un apalancamiento máximo del 75%, pero según están las cosas, para financiar en Merchant, donde los bancos, a mercado, donde los bancos lo que han estado haciendo, Sabadell uno de ellos, siendo de los más agresivos, pues utilizar curvas Poiri o utilizar un ingreso teórico de en torno a 30 euros, cuando el precio de la energía en el mercado de generación está en torno a pues, no sé, 50, 55, 60 euros megavatio, es decir, hay un buffer muy grande en los ingresos que me creo, y el apalancamiento pues ha estado en torno a 55 o 65%. Es decir, como yo tengo menos certeza sobre cuáles van a ser los ingresos, lo que va a ocurrir es que el banco pues no quiere tomar tanto riesgo, y cuando antes era una tarifa regulada y me daba el 90% de apalancamiento, ahora me dice, oye, no puede ser, no estoy dispuesto a correr tanto riesgo, y el apalancamiento es mucho menor. Entonces, todas estas variables, plazo, ratio de cobertura, apalancamiento y coste de la deuda, pues están muy relacionadas. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el banco quiere tener riesgo renovable, pero no quiere tener riesgo de tipos de interés. Entonces, de la forma que se suele estructurar es decir, oye, Euribor más 2%. Ahora mismo y se cierra un swap a un plazo largo relacionado con la deuda, ¿no? Y ahora mismo, pues el swap al Euribor a 10 años pues está en cero. Entonces, por eso no tiene efecto, pero aquí es importante decir que en este tipo de inversiones el banco está de acuerdo con tener riesgo
digamos, renovable, pero no quiere tener riesgo adicional de tipo de interés. Y aquí el fee estructuración, que quizás esto es un poco alto, pero básicamente es, oye, es muchísimo trabajo estructurar un project finance, son muchos meses pues por estructurar esta financiación, aparte de que tú pagues las due diligence, pues que una due diligence entre asesores técnicos, legales, etc. puede costarte €500.000, que es un coste elegible para la financiación, pues quiero un fee de estructuración por haber tenido a mi gente poniendo esfuerzos en sacar adelante, esta financiación, ¿no? Y creo que con esto ya terminamos y entramos en la parte de Q&A, Foucault. Fenomenal, Alfonso, tío, ya me ha encantado. Ahora hacemos un experimento para ver cómo somos capaces de dejar a la gente que abra su micro. Pero ¿Vale? mientras tanto, antes te voy a lanzar yo alguna pregunta que me ha mandado alguien directamente por WhatsApp, alguna pregunta que veo en el chat y alguna pregunta que tengo yo que tengo yo apuntada. ¿Vale? De las que tengo apuntadas, dos. Una de profano total y más bajando un poco al barro, pero incluso antes de irnos al Q&A, además hago un inciso importante y luego te lanzo esas dos preguntas y ganamos un poquito de tiempo. Si quieres tú mientras tanto también ir trasteando para ver cómo abrimos los micros. Pero antes de hacer las preguntas, a todos, el que esté interesado en seguir recibiendo información relacionada con temas de renovables, hemos hecho ya una lista de distribución de correo. A muchos estáis ya y habréis recibido, no sé si fue ayer o anteayer, la notificación de que iba a ser este webinar. Y en el futuro, en las próximas semanas y meses, lo que iremos haciendo es, pues cualquier cosa que vea Alfonso que le parezca importante e interesante de sector renovables, cuando organicemos otro curso, algún curso gratuito, algún curso un poquito más avanzado, o por ejemplo, hablaba Alfonso ahora de research del sector, de Dentons y de la SART, pues esa lista de distribución, a esa lista mañana le enviaremos ese research que Alfonso ha mencionado como interesante y que ha utilizado para las proyecciones, pues para el que quiera estar incluido en esa lista para recibir, como os decía, información sobre research, información interesante de renovables o cosas que hagamos de cursos en el futuro, pues que me manda a mí un mensaje directo por LinkedIn con el correo que quiere incluir, o si quiere ponerlo en el chat, si no le importa que lo vea el resto de la gente, lo pone en el chat y lo incluimos. En cuanto a preguntas, Alfonso, dos preguntas. Una muy de que la gente se corta y no se atreve a hacerla, entonces yo aquí estoy para no cortarme. Evidentemente hay una parte que es de que la gente quiere aprender, pero hay otra parte que es que la gente quiere encontrar curros que molen, que te paguen pasta y que tengas proyección, ¿no? Entonces, evidentemente montamos esto pues porque es un sector en el que vemos proyección y que pensamos que va a haber oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas recomiendas tú para gente muy junior que quiera entrar o gente que ya tenga experiencia que quiera cambiarse al sector renovable o que esté en el sector renovable y que quiera ganar más o ganar igual pero con más felicidad? ¿Qué cosas recomendarías tú a alguien que quiera eso? Pues eso, tener éxito, ya sea financiero o de felicidad o de ambos en el sector renovable. Tócate los huevos la preguntita, ¿eh? Vale, no, si hay alguna forma de estando en el sector ganar más, luego os dejo mi correo personal para que me lo mandéis. A mí tampoco me importaría, pero ya fuera de bromas, pues mira, para empezar creo que estamos en el mundo de la información y hay muchos recursos. Sí es cierto que yo no encuentro buenos manuales de Project Finance, de renovables, etc., porque es un mundo que cambia muy rápido, pero lo que sí diría es que hay formación para aburrir, formal o informal, que si empiezas a dedicarle tiempo y adquirir conocimientos a algo, pues va a ser más fácil que en una entrevista o en no sé, o en una charla de networking, pues puedas demostrar tu verdadero interés y tus ganas de estar en el sector. Lo segundo, ojo, pues es fácil decir, pues es que yo me gusta las renovables, yo quiero entrar en un fondo de inversión de renovables. Oye, pues hay que ser prácticos también y decir, está muy bien, si eso es lo que quieres, estupendo. Oye, ¿cuántos fondos de renovables hay en España? ¿Cuántos players hay? Por eso he vuelto a esta slide, ¿no? Porque en este mundillo de las renovables, pues hay muchísimos players. Y hay sponsors, hay lenders,
aseguradores, en este caso suppliers. Por ejemplo, yo estoy haciendo inversión en renovables, pero lo estoy haciendo desde un player industrial, es decir, porque tenemos una pata de inversiones. Lo que recomendaría es hacer un buen análisis de cuáles son los players del sector, hacer un buen análisis de cuál es tu conocimiento actual, es decir, oye, pues cuál es mi entrada más fácil al sector y luego pues moverse, comerse los libros, comerse toda la información que hay, estar actualizado en el sector. Ahora en este mundo pues está más difícil acudir a eventos de networking del sector, pero por ejemplo, tú y yo, Foucault, nos conocimos por LinkedIn. Algo tan sencillo como eso, como aportar valor. He hablado con más gente y le he sugerido, y me decía, oye, es que, macho, hay una cosa que es que yo quiero entrar en renovables y en el currículum no tengo nada de renovables y eso no pasa ningún filtro. Una de las cosas que le sugerí es, oye, ¿y si te dedicases a hacer un estudio sobre algo que te apetezca relacionado con el sector y se lo ofrecieses a las compañías y lo pudieses en tu currículum, como que es una actividad que has estado haciendo, pasas ese filtro, te pones a moverte con gente y creo que eso añade posibilidades, ¿no? a entrar en el sector. Obviamente yo no tengo la respuesta, lo que sí sé es que, o lo que yo creo, es que estando en el sofá de casa son más difíciles las cosas, así que moverse y aprovechar todos los recursos que hay, tener paciencia y como habéis visto, esto es un sector que va a crecer muchísimo. Oye, identificad cuál es el tipo de profesional que va a hacer falta y ved qué requisitos se requieren. ¿Qué requisitos se requieren? Qué bien hablo, madre mía. ¿Qué requisitos son los deseados para entrar en el sector y analizar muy bien esto y, oye, ¿cuál es mi propuesta de valor? Porque yo creo que no me gusta nada lo de pedir trabajo. Al final es, oye, yo aporto valor a las empresas, es la forma en la que me gusta verlo y sobre lo de ganar más, pues eso, que cuando queráis si encontráis la fórmula mágica, encantadísimo de que me la compartáis. Fenomenal. Otra pregunta, Alfonso. Esta además fenomenal que ha sido la slide de principales actores. Sí. No han salido aquí como principales actores y yo como profano leo y oigo en la prensa Amazon entra en un contrato de no sé cuánto para su energía tal, Google no sé cuánto. ¿Eso qué papel juegan? Y si merece la pena que hables un minuto sobre ello, si no es importante, Sí, me das el carpetazo. no, por ejemplo, los grandes corporates tienen varias vías de tener enfoque en las renovables, porque, oye, tampoco vamos a ser naif aquí. Es un carro al que está muy bien sumarse y decir que una empresa es verde y que toda su energía es verde y yo creo que eso tiene mucho tirón actualmente a nivel publicitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, Google ha invertido. Es decir, Google se convierte en dueño de parques solares. ¿Cómo se expone a las renovables? Pues oye, se compra un parque eólico o un parque solar y lo que hace es generar esa energía y ya pues tiene el precio, tiene una visibilidad sobre el precio, lo financia de una forma u otra, pero ya tiene esa exposición. Como os decía antes, y los PPAs, oye, que por ejemplo Apple dice, mira, tengo data centers hasta aburrir y el margen que saco yo en los iPhones es de locos y los retornos que yo voy a obtener de ser el operador o el dueño de un parque eólico no tienen nada que ver oye, con lo que saco yo haciendo iPhones. Además, así tengo los márgenes de locos, ¿no? ¿Qué hago? Pues lo que digo es, voy a necesitar para mis data centers, para mis actividades, muchísima energía, pues lo que hago es comprarla de fuentes renovables. ¿Cómo lo hago? Pues posicionándome en el lado comprador de estos Power Purchase Agreements que estábamos comentando antes. Y eso están haciendo pues grandes corporates. Como os decía antes, en España tienen PPAs Novartis, Nike, Amazon,
que está creciendo muchísimo también por ahí, Danone. Así que los grandes corporates no tienen que meterse en el lío de ser dueños de parques eólicos, pueden posicionarse en el lado de, oye, mis necesidades de energía quiero cubrirlas con renovables porque creo que son buenos precios, porque aparte me viene muy bien por no ser naif, para el tema social, el ESG que está tan de moda, o por temas de marketing y porque desde un punto de vista de riesgo y de coste, pues tiene sentido para mí. Así que se puede estar posicionado como veis, en muchos ámbitos, en muchos espectros de la cadena de valor. Perfecto, pues oye, si quieres vamos a ir abriendo el micro. Si quieres intentarlo tú, Alfonso, si no me pones a mí de presentador y lo intento yo. Si lo quieres hacer tú, es abajo en los controles, va a ser al lado de participantes un sitio que pone seguridad, creo. Efectivamente, lo que voy a hacer es lo que tú me dices, que es darte control. Y me pasas a mí el marrón, perfecto. No, el marrón no, que soy incapaz de hacer esto. El que quiera, mientras tanto, porque tenga alguna pregunta, ponerla en el chat, mientras soy capaz de daros opción de ¿Ya está? permitir. Vale, gracias, Alfonso. En principio, ahora ya el que quiera puede quitar su micro, puede poner su micro en quitar el mute y hablar. O sea, el que quiera preguntar hablando, se quita la mute y pregunta, encantado. El que quiera hacerlo por el chat, también lo digo yo. Pero vamos, libertad absoluta para preguntar todo lo que queramos ahora en el Q&A final. Alfonso Francisco, muy bueno el seminario, Andrés Lira de Chile. Si lo Muchas pudieran gracias. comentar un poquito, si nos pudieran comentar un poquito cómo ven ustedes el encadenamiento de este sector con la producción de hidrógeno verde y también de soluciones de storage de energía. Pues muy buena pregunta. Voy a ir a la que controlo un poco más, porque la del hidrógeno verde está súper de moda. Tengo pendiente entenderlo mejor. Creo que tiene más sentido para procesos industriales que para, digamos, hacer una generación como se hace ahora con los parques eólicos y fotovoltaicos. Básicamente el hidrógeno verde no es más que, oye, el proceso de separación del hidrógeno desde el agua lo hago con fuentes renovables y eso ya es hidrógeno verde, y las aplicaciones, pues si te digo la verdad, lo desconozco. Y las baterías es una tecnología que está evolucionando y como os decía antes, desde mi punto de vista va a tener un papel muy relevante. ¿Por qué? Porque, oye, si están todos los fotovoltaicos produciendo a la misma hora, la demanda energética está más que cubierta. En vez de desaprovechar esa energía, lo que hago es almacenarla, y cuando la demanda y cuando la producción no cubra la demanda, o en horas donde la electricidad tiene un precio mayor, lo que hago es descargar mis baterías. Y ahí la complejidad es altísima. Entra en juego muchas variables de gente comprando, vendiendo con estos fines de hacer, por decirlo así, arbitraje. Lo que os diría es que a día de hoy queda muchísimo camino para tener las baterías a nivel industrial, a nivel utility, a nivel instalaciones renovables grandes, instaladas de una manera eficiente o a gran escala. Queda mucho desarrollo, pero que va a ser muy importante, muy importante en el futuro. Y no te puedo decir mucho más. Son grandes tendencias de las cuales para nada soy experto, pero me preguntabais, oye, ¿qué puedo hacer para entrar en el sector? Pues mira, según hablo, una de las cosas es estar en las tendencias dentro del sector que parece que tienen, pues que tienen tirón, aunque sea mediático, ¿no? Y entrar en los planes de inversión de las grandes compañías para ver, para intuir dónde van a ir los tiros en el futuro, por dónde van esas tendencias respaldadas con planes de inversión. Y ahí siento no poder darte más valor, Francisco. Fenomenal. ¿Más preguntas? Sí, yo quería hacer una, soy Vicente, lo primero, sobre la pregunta que han hecho antes, la diferencia entre
un PPA base load y un PPA pay as produced, en el base load, ¿qué parte asume el riesgo? ¿El off-taker o el developer? Esto es por contrato, es decir, hay intermediarios como Axpo, por ejemplo, que son los que se podrían encargar de hacerlo, pero esto es por contrato. Una de las grandes particularidades de los PPAs es que son únicos. Estamos ante un proceso de estandarización, porque digamos que es algo que está creciendo, pero cada contrato es un mundo, y lo que os diría es que os quedéis con el concepto de que para un financiador lo más cómodo es tener visibilidad sobre cuál va a ser la remuneración de la electricidad producida. Y por ello los PPAs, Pay as Produced, digamos, son más sencillos de financiar. Si os interesan los PPAs, os recomiendo que echéis un ojo a la web de Pexapark. Y ahí podréis aprender bastante, porque son una compañía, de hecho tengo un ex-compi trabajando allí, que se está posicionando muy bien en el sector, y es una de las grandes herramientas para ver las quotes de PPAs en tiempo real. Os lo pongo en el chat, y ahí sí que podréis aprender de verdaderos expertos. Pero desde el punto de vista de la financiación, creo que esa es la clave, ¿no? Pay as Produced es muchísimo más claro y limpio, y que cada PPA es un mundo, y hay que entrar en cada contrato para ver cuál es el alcance de cada una de las partes involucradas. Fenómeno. Gracias, Alfonso. ¿Más preguntas? Nada. Hola. Todos ya... Sí. Sí, mira, yo tenía una duda sobre las SPVs, Sí. y era básicamente quién participa. O sea, en las SPVs entiendo que participan dentro del equity los sponsors, el developer. El developer le exigen equity para entrar, o se lleva una parte del equity por digamos, participar en armar el proyecto. Uh-huh. Y cuando se liquida la SPV, ¿todos los sponsors salen a la vez o pueden salir de forma escalonada? Digo, pueden salir uno en la parte del ready to build, otro en la parte del COD, o la SPV se liquida en el mismo momento y todos salen a la vez. Ostras, esta pregunta tiene chicha como para hacer un webinar entero. O sea que muchas gracias, pero vamos a intentarlo. Si nos vamos al gráfico anterior que os enseñaba de la parte de desarrollo, pues ahí vemos que los desarrolladores, los developers, pues llevan los permisos y licencias hasta idealmente ready to build. ¿Qué ocurre? En el mundo de las infraestructuras renovables es muy habitual el pago por hitos, y es una cosa crítica que haya un alineamiento de intereses. Hay varias opciones. Puede que, oye, le digas al desarrollador, oye, no te quiero tener yo el 100% de la SPV porque yo tengo capacidad para luego gestionar todos los aspectos del parque, o le puedes decir, mira, y te doy 100.000, 150.000, lo que sea por megavatio como una referencia, o lo que puedo hacer es darte ahora un porcentaje del equity y que lo puedas vender a mercado más adelante y dar más valor. Ahí las fórmulas son muy variadas. Lo que yo te diría es que las grandes utilities quieren estar habitualmente solas y tener el 100% y pueden hacerlo todo. Que los players financieros quieren tener al developer incluso en los primeros años de operación para que el alineamiento de intereses sea grande. Se puede hacer teniendo en el equity, se puede hacer difiriendo pagos durante algún tiempo.
Luego depende, si nos juntamos dos que queremos vender al mercado, pues es muy sencilla la salida, ¿no? Vale, vamos al mercado, firmamos un tagalón o un dragalón por el cual si yo vendo tengo la posibilidad de vender tu participación también, pero ¿qué ocurre? Si el developer, el desarrollador tiene un 5%, aparte de que no se va a permitir por contrato, pues no es muy líquido, ¿no? Vender un 5% en el mercado. Así que la casuística aquí es súper variada y depende mucho de los players involucrados. Pero yo con lo que me quedaría aquí es, uno, de nuevo, la casuística es muy variada. Lo que es crítico es el alineamiento de intereses, que las grandes utilities, por ir a un lado del espectro, pues están cómodas estando el 100% solas, y que los players financieros pues se pueden sentir cómodos teniendo al desarrollador en el capital durante un tiempo para poder tener un rol más pasivo y que digamos que esa gestión del parque a nivel local, ayuntamientos locales, porque no nos olvidemos que esto al final se mueve en los municipios, en los pequeños ayuntamientos, etc., y tener a alguien en el campo que tenga parte del equity para que el alineamiento de intereses que comentaba sea mayor, pues es habitual. Así que aunque soy de Madrid, me pongo modo gallego y diría depende. Cojonudo, depende. ¿Qué queréis que diga? Perfecto. ¿Más preguntas? Hola, Alfonso, buenas tardes. Hola, muy buenas. Gracias por toda la presentación. Mi duda iba más centrada a realmente, al ser todo esto, pues subastas de renovables y demás, y un mercado que se está concentrando cada vez más, al final, todo desde mi ignorancia, sería un mercado que tiende a la baja. Siempre a ser, a ver quién es más eficiente, más productivo y con cada vez más players entrando. ¿Cuál sería, según tú, las predicciones a futuro con todos estos players nuevos entrando en el mercado? Vale, veo que no me vais a hacer ni una pregunta fácil, pero son muy interesantes, la verdad. Al final, bueno, respecto a lo de la baja, oye, pues hay que verlo, ¿no? Porque al final, ¿la baja en qué? La baja en CAPEX sí, pero eso no tiene por qué significar menos rentabilidad, porque al final se produce durante más horas al año y eso puede implicar que los retornos, que al final es lo importante, los retornos suban. Luego, por otro lado, hablando de retornos, pues en España, digamos que pedirle a un parque eólico un 8% es algo razonable. Yo creo que si en este escenario de tipos seguimos así, digamos, la aversión al riesgo a este tipo de infraestructuras, a la inversión directa y la necesidad de colocar capital de muchos players hace que haya mucho interés, muchos megavatios, pero que también se pueda ir a unos retornos menores. Respecto a lo de la burbuja, creo que, al igual que ha habido manufacturers, ha habido turbineros que han desaparecido, pues puede que sí, que no haya espacio para todos, y como en cualquier sector, cuando la competencia es muy grande, no se puede permitir uno estar perdiendo dinero, ¿no? durante mucho tiempo. Entonces puede que haya gente que desaparezca del sector, puede que haya consolidación, puede que solamente se queden los players que son capaces de ir a un coste de capital muy bajo, y eso es algo crítico. Coste de capital, pues no es lo mismo las expectativas de retorno que tiene un fondo de pensiones, que en España no, porque en España tenemos un sistema Ponzi, por decirlo así, donde todos los años pagamos impuestos que se supone que van a pagar las pensiones, pero no están capitalizadas. Pero en países como Canadá, como el propio Dinamarca, hay players muy grandes que tienen los fondos de pensiones capitalizados de millones de personas, que tienen que encontrar dónde invertir, que están encontrando las renovables un buen sitio, porque hay mucho
hay mucho crecimiento y que la inversión directa no era habitual en fondos de pensiones y ahora sí lo hay. Y no nos olvidemos también de las perspectivas, que todos los gigavatios, todos los megavatios que hay que hacer en los próximos años, pues hace que haya megavatios para mucha gente. Pero desde mi punto de vista, que estamos en una burbuja y parece lógico que todos los players no puedan seguir creciendo a ritmos locos, sí, me parece lógico y creo que también es hasta sano para los sectores, que solamente los que añaden valor y los que son eficientes pues sobrevivan. Así que muy buena pregunta. Lo que veo es que las perspectivas son brutales en torno a capacidad instalada, que eso va a generar negocio para muchos, pero que si la competencia se vuelve absurdo, se vuelve loca, pues habrá quien no sobreviva, claro. Así que muy buena pregunta y no tengo la bola de cristal, pero creo que sí que va a haber un poquito de lo que os he contado. Muchas gracias. Nada, a ti. No sé si está más de uno ya o más de una y uno pensando en el fútbol. Partido de Madrid, pero estamos aquí 50 todavía. Aquí, si alguien todavía tiene carrete y quiere preguntar, tío, que te machacamos, tío, un poco más. Sois unos valientes. Sí, Alfonso, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Alcalá. Muchas gracias a ambos por este webinar, la verdad muy, muy interesante, la información muy valiosa. Alfonso, un poquito en torno a la pregunta que acaban de hacer y el enfoque que dabas durante la presentación de voltear a ver las TIRs para estos proyectos. ¿Hay algún margen o algún tiempo que tardaría un parque para considerarse maduro y que esas TIRs puedan llegar? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Lo que te voy a intentar responder un poco en las TIRs. Cuando hablaba de una TIR del 8 o 9% como siendo razonable en España, eso es una TIR de alguien que compra un parque y lo opera durante 30 años. Es decir, yo me compro este parque que me cuesta el CAPEX, incluyendo todo, 1,2 millones de euros, con estas proyecciones de electricidad, que me creo, no me creo, con esta financiación, etc., pues me da un 8 o 9%. ¿Qué ocurre? Que también hay muchos players financieros en el sector y también ha habido una actividad brutal de refinanciaciones. Entonces, la TIR a la que yo me estoy refiriendo es la TIR de mantener el proyecto durante largo plazo, 20, 30 años, pero también hay muchos players cuyo business es comprar ready to build, construir los parques, operarlos durante un par de años y luego venderlos. Y las TIRs que estamos pudiendo ver en ese tipo de operaciones son mucho mayores, porque hay refinanciaciones, porque hay players que son capaces de pagar mucho más porque no quieren asumir riesgo construcción. El momento en el que se entra, cuanto más cerca de operación, menos riesgo, determina la TIR. Pero creo que aquí es crítico entender la diferencia entre la TIR de referencia, que se suele utilizar para decir, oye, compro y mantengo durante toda la vida de mi instalación renovable, y en España podría ser razonable hablar de un 8 o 9%. Si yo soy capaz de comprar bien y vender mejor, podemos ver TIRs de 15%. Y creo que esto es lo que se va a dejar de ver, ¿no? Porque hay muchos players. Antes los fondos de pensiones no querían ni ver el riesgo de construcción. Hace unos años solamente compraban muy pocos y compraban parques girando. O en el caso de los solares, brillando, no, parques ya generando y instalaciones fotovoltaicas generando. Y creo que va a haber menos oportunidad para hacer ese tipo de movimientos, porque los financieros, que son tradicionalmente los que tienen más aversión al riesgo, están entrando antes en la cadena de valor. Y luego, pues hay una cosa crítica, que es el coste de capital. Por ejemplo, en Francia, que es un mercado muy curioso, el precio de los papelitos es igual al precio de las turbinas. Es una cosa absolutamente de locos. Pagas 1 millón por los derechos de explotación, por los papelitos, y pagas otro 1 millón por la obra civil, eléctrica y la turbina, y ahí el mercado está
es más competitivo aún que en España, porque hay tarifas, porque los ingresos son mayores, más previsibles, ahora ha habido subastas, etc. Pero bueno, es un caso curioso. Y el coste de capital es muy relevante, porque hay gente en Francia que se está conformando con 4%. Es una locura, ¿no? Y cuantos más players vengan en relación a una de las preguntas que se me hacía antes, pues más competitivo habrá que ser en términos de coste de capital, y habrá quien diga, oye, yo me bajo aquí, yo no estoy dispuesto a correr el riesgo de una instalación renovable para obtener un 4% de retorno. Para eso lo meto en otro lado, porque al final no deja de ser una inversión financiera y hay que hacer como en cualquiera, pues un análisis de binomio riesgo-rentabilidad y al final, pues el coste de capital y tu capacidad para captar capital e invertirlo es crítica. Y aquí hago la referencia de nuevo de los fondos de pensiones, que son muy, muy competitivos, y los canadienses y los nórdicos pues son grandes ejemplos de apostar por las renovables. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Qué hacemos, Francisco? No sé si tú quieres hacer alguna pregunta más, insultarme o lo que quieras. Yo no tengo nada. Yo, si algún valiente hace alguna pregunta más, fenomenal. Y si no, cerramos el kiosco y nos vamos preparando para el partido de Madrid. Muy bien. Alfonso, pregunta. Buenas. Hola, muy Edwin, buenas. para saludar. Edwin, te llamo desde Canadá Occidental. Gracias por la información. Un fenómeno que está pasando en la zona donde yo vivo son compañías pagando por capturar carbono de la atmósfera y, por ejemplo, aerolíneas, y se habla mucho de tax credits, ya sean del gobierno o, bueno, el costo y el beneficio de ello. ¿En qué los impacta eso a ustedes en la parte de las turbinas y fotovoltaico? ¿Tienes algún incentivo? Gracias. Nada, gracias a ti, Edwin. Me ha gustado eso de hablar de Canadá y que digas, yo te pregunto desde Canadá. Me encanta. Pues mira, a lo que hace referencia son los carbon credits o las garantías de origen, que básicamente pues las empresas que son grandes contaminadores, por regulación dicen, oye, si vas a emitir tanto carbono, lo que te obligo es a comprar derechos de crédito. Y fíjate, por ejemplo, en España no he visto ningún proyecto donde se diga, oye, el ingreso por la electricidad es 30 euros megavatio hora y aparte tienes las garantías de origen. Lo he llegado a ver en algún proyecto en Latinoamérica y quizás en otros países, pero suele representar una parte que no es realmente relevante. O sea que no lo conozco bien, creo que es un proceso complejo poder acceder a que te paguen esas garantías de origen para que los polluters, los contaminadores, una palabra rarísima, pues tengan que comprar esos derechos, pero no es algo muy habitual, fíjate, y en España no lo he visto, no he visto al menos yo ningún proyecto en el que se haya pagado al generador eólico o fotovoltaico por generar esa energía verde y monetizar la generación de electricidad. Muy bien. Una última... Uy, perdona, Francisco, no sé si vas a preguntar tú. No, iba a cerrar, pero Carlos, te quedas con el privilegio de la última pregunta. Y sí, también espero que sea corta, tampoco quiero que se alargue, pero... fenomenal. Me acaba de surgir ahora... Perdona, Carlos, que te interrumpo un segundo. Aprovecho ¿sí? Para la gente que se haya quedado con algún tipo de pregunta en el tintero, nos la formalizáis, nos la mandáis, me dais si queréis a mí por LinkedIn y yo se la transmito a Alfonso y nos ponemos en contacto para resolverla. Y recordaros que nada, que el que esté interesado en que le añadamos esa lista de correo, que me escriba por LinkedIn el correo al que quiere que le incluyamos para que le llegue toda esa información que Alfonso considerará interesante de renovables, ya sea de cursos gratuitos que hagamos en el futuro, de cursos un poquito más avanzados o de research del mercado, de cualquier noticia, de algún vídeo que haga Alfonso. Pero Carlos, te doy la palabra y cierras tú el webinar. Perfecto, gracias.
Pues la última, Alfonso, mi duda era que ya lo has comentado con las baterías, también puede pasar con el hidrógeno verde, pues, que puede almacenar la energía renovable. Y también está avanzando mucho ahora, tanto a nivel industrial como residencial, el autoconsumo. Y si tienes presión porque te entran muchos players, de developers de infraestructuras, y aparte la gente se empieza a poner placas en su casa, ¿en qué lugar te deja como desarrollador? Gracias. No, gracias a ti. Si te refieres al autoconsumo de ponerte, digamos, una placa en tu casa y salir de la red, creo que hay una regulación que ha ido cambiando, ¿no? Hace unos años en España se hablaba del famoso impuesto al sol y que no podías no podías generar tu propia electricidad y usarla. Bueno, aquí en España, oye, cualquier cosa que sea susceptible de ser ostras, ¿cómo se llama? Taxada, es decir, madre mía, de ser sujeta a impuestos, de ser grabada, pues lo va a ser, pero creo que son cosas distintas, ¿no? O sea, estamos hablando de instalaciones renovables que, pues, un tamaño medio en España podría ser 35 megavatios, no, entre 35 y 50 megavatios, y el autoconsumo, pues hablamos de kilovatios. Estoy de acuerdo contigo que puede tener un efecto importante si todo el mundo decidiese hacerlo. Creo que también el hecho de que en España tenemos un número, la forma en la que crecen las ciudades es hacia arriba, ¿no? Entonces no todo el mundo tiene su casa y sus paneles. Pero es un tema que realmente desconozco. Creo que el número de megavatios que hay de autoconsumo no tiene nada que ver o no tiene efecto con las grandes instalaciones, ¿no? de turbinas y paneles, pero por supuesto, dependiendo de la regulación, es una cosa clave, crítica en la evolución de cualquier sector, que es la regulación, y si algo se potencia, pues crecerá, y si algo se grava, pues no crecerá tanto, aunque ahora mismo en España seguimos con un impuesto a la generación del 7%, que es una absoluta barbaridad, que es que el 7% de los ingresos va para el Estado, aparte de los numerosos impuestos sobre beneficios, sobre construcciones, etc. Pero la regulación será clave y del autoconsumo, ya te digo, creo que es una parte más pequeña y dependerá la evolución de la regulación y también te digo que es algo, honestamente, que me interesa, pero desconozco. Así que... No, es más desde el sentido de que como ahora también entran todas, que también entran Galp, entra Repsol, Iberdrola, todas también están con el autoconsumo, no sé en qué sentido les podía afectar, ¿sabes? De decir, pues hago las dos, porque... ¿Autoconsumo te refieres a...? Sí, a poner las placas en casa. Vale. O sea, ya me desconecto de la red prácticamente. O sea, sí. Bueno, están en todos lados, ¿no? Porque ahora se habla de que Repsol va a sacar a bolsa su parte de renovables. Ahora las petroleras tienen unas ambiciones de invertir digamos, en instalaciones de las grandes a lo loco. Están calentando el mercado de una manera muy importante porque tienen todas una ambición de crecimiento grande. Son compañías que están acostumbradas al mundo de la energía, pero de la energía fósil, ¿no? Y ahora transicionar del petróleo a las renovables, pues parece que ahora hay un boom y Repsol, Naturgy, no sé si os acordáis que no hace tanto Iberdrola sacó al mercado Iberdrola Renovables. Luego lo volvió a comprar y ahora Iberdrola es prácticamente renovables, ¿no? Entonces, estas grandes petroleras están jugando un papel crítico en el sector por sus ambiciones de invertir y de cambiar su capacidad de generar ingresos desde los fósiles hasta ahora con las renovables y jugarán un papel muy relevante ahí y, por supuesto, en el autoconsumo, porque sí, también están entrando todas en la electricidad. Va a haber mucha competencia durante los próximos años, eso seguro.
Fenomenal, pues oye, aquí lo vamos a dejar. Alfonso, mil gracias, eres un crack, tío, que ha estado que te cagas. Y nada, el resto, animaros a que nos mandéis por LinkedIn un mensaje con feedback, mejoras. Estamos debutando en estos dos webinars y seguro que organizaremos más y encantados de mejorar y de oír vuestras sugerencias. Aquí lo dejamos, Alfonso, mil gracias, tío. Nada, Y... gracias a todos los participantes por escucharnos o escucharme todo este rato, por vuestra participación activa con las preguntas. Han sido muy buenas preguntas y nada, pues gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Ya sabéis dónde estamos y gracias, Foucault, por la oportunidad. Y no quiero dejar de pedir disculpas a esos santos y santas que estuvieron media hora esperando el otro día que nos pegásemos con los ordenadores. O sea que muchas gracias. Fenomenal. Gracias a todos. Aquí nos quedamos.